Este es uno de los videos que quise hacer desde hace bastante tiempo y a pesar de que entra un poco dentro de la categoría off topic del canal, considerando en lo que me centro normalmente, creo que vale la pena hacerlo por todo lo que la esperé y también porque a pesar de haber pasado 5 años desde su piloto, se mantuvo casi tan relevante en las redes como desde la confirmación de que tendría una serie en Amazon Prime. Pero antes de iniciar a fondo les quiero pedir que se suscriban a mi canal donde siempre hablamos de anime, manga y novelas ligeras. Todas las semanas subo contenido nuevo, por lo que agradecería mucho que me ayudaran a llegar a los 1000 suscriptores antes de que termine el año. Ahora sí, comencemos. La idea que originalmente tenía con Hazbin Hotel era curiosamente bastante similar en estructura a Star vs las fuerzas del mal, a pesar de que tenían conceptos brutalmente diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente a que la primera temporada iba a ser de bastante introducción tanto para el mundo como para los personajes. Algo así como que todos los capítulos, excepto los dos últimos, iban a tratar de cómo consiguen nuevos inquilinos para el hotel, mientras descubrimos cosas del pasado de personajes importantes como Charlie o Angel. Así, en el final iba a pasar algo increíble y que rompiese esa línea de la serie, tal como lo fue la aparición de Toffee para Star. No obstante, nada de eso terminó pasando, pues literalmente desde los primeros segundos de la serie nos muestran una imagen bastante detallada dentro de lo simbólica que le intentaron hacer sobre el trasfondo del infierno, cómo se creó, por qué tienen que exterminar cada tanto a demonios, quién es Lilith, quién es Lucifer, etcétera, etcétera. Esto ya rompió mucho del esquema que tenía pensado, a pesar de que curiosamente en ese capítulo sí fue bastante episódico dentro de lo que cabe, con Alastor intentando grabar un comercial para Baggy, pero molestándola mucho en el proceso. Por este lado, siguiendo con ese capítulo, donde realmente detesté algo, creo que fue con el villano de la temporada, Adán. Y no especialmente porque fuese diseñado para que lo odies y efectivamente estuviese cumpliendo su propósito, al estilo Umbridge de Harry Potter. No, la razón es que fue hecho tan descaradamente para juntar todos los defectos posibles que no es carismático para nada, y en la versión doblada, que es la que yo vi, se desviven insultos hacia cualquier persona como si fuese divertido o amenazante, y básicamente queda como un arquetipo muy desagradable que no tiene otro truco que no sea hablar de sexo o intentar hacer bromas dignas de un puberto de 13 años, siendo supuestamente la imagen del primer hombre. Dentro de enterarme que el villano de la season iba a ser Adán, también incluyo que no me esperaba para nada que el cielo tuviese un papel importante, por lo menos al inicio. De hecho, pensé realmente poco en él, y más lo tenía asumido como un lugar paradisiaco, que es un objeto simbólico y que no aparecería hasta muy al final de la historia. Esto principalmente porque en Helluva Boss, la serie hermana de Hazbin Hotel, el cielo tuvo una casi nula participación dentro de las desventuras de Blitzo, así que pensé que en ese aspecto irían también en la misma dirección. De todos modos, aunque no fuese así, me habría gustado que toda la participación del cielo se la hubiesen guardado mínimo para la segunda temporada en adelante. ¿Por qué? Porque la serie se llama Hazbin Hotel y el hotel fue casi abandonado prácticamente en todos los capítulos hasta su destrucción al final. Lo verdaderamente importante que tuvo el dichoso hotel fue la redención de Sir Pentious, como que fue el único inquilino que terminó ahí luego de los esfuerzos de Charlie, además de la estación de radio de Alastor que quedó refachera hasta que la hicieron polvo. Sin embargo, hay cosas que cumplieron bastante con lo que yo quería que pase en la serie. Angel 2 terminó siendo exactamente el personaje que yo esperaba y no me imaginaba que su amiga llegaría a tener una agradable relevancia dentro del grupito, no limitándose a ser la tentación latente para que Angel no trascienda al cielo. Luego, cada escena de Nifty es súper adorable, oscilando entre una niña afeminada y una psicópata hiperactiva. Husk también cumplió bien su rol, de hecho terminó siendo mucho más sensato de lo que esperaría de un esclavo del demonio radio. Y finalmente los Overlords, que a pesar de que originalmente pensaba que estaban atrapados o disminuidos, tuvieron buenos temas musicales resaltando sus poderes y su vigencia. Por otra parte, Lucifer terminó siendo un 50-50 para mí, a pesar de que me convenció que tratasen de hacerlo como un estilo de papá joven sin mucha motivación por seguir gobernando el infierno. También aburrió bastante la dinámica de yo ya lo intenté, hija, es imposible convencer al cielo o redimir a los demonios.
Dentro de las cosas raras o misteriosas, fue excelente la inclusión de Mimsy como una vieja amiga, entre comillas, de Alastor, que sabe a medias su verdadera naturaleza, pero que a la vez se da el lujo de tratarlo más o menos como su igual. Aunque debo admitir que me encantó cuando la echa del hotel sin disminuirse, y siendo consciente de su propia posición con respecto a ella. También la Overlord que desató todo con la muerte de uno de los ángeles de la purga y la propia Lilith al final de la serie tuvieron pequeñas participaciones pero súper claves para que la historia empiece a rodar y se agradece bastante. Finalmente debo decir que los musicales no son realmente mi género favorito. En esta serie tuve 3 canciones favoritas que fueron Stay Gone, Respectless y Hell's Great Dad. Definitivamente los temas de Alastor fueron los que más disfruté, a excepción de uno, que fue el del barrio caníbal, y creo que hay mucho material interesante para una segunda temporada que ya está confirmada, pero también es verdad que quisiera que fuesen más lento en la siguiente dentro de lo posible, porque veo algo difícil que el trato de Alastor y la aparición de Lilith no acaparen la mayoría de la historia, y sería bueno que lo haga en más de 8 capítulos. Y bueno, eso ha sido todo para este video sobre la primera temporada de Hazbin Hotel. Espero que les haya gustado mucho. No olviden seguirme en mis redes sociales, con donde de vez en cuando divago de animanga que no subo al canal, o algún tema off topic como Tokusatsu. Entonces nos veremos hasta la próxima.